Algunas causas de discriminación en el derecho laboral. Derecho a un salario digno. Artículo 38, ordinal segundo de la Constitución. La referida disposición establece: todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que se fijará periódicamente. Este salario debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Para la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, un trabajo decente debe ser un trabajo de calidad, porque tener un puesto de trabajo no asegura que éste sea digno. ¿Qué es el derecho a un trabajo digno? Es aquel que origina un salario honesto, protege los derechos, garantiza la igualdad de género y asegura la protección laboral, es decir, permite vivir a la persona y a su familia en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación o sanidad. ¿Qué significa el trabajo decente? Según la Organización Internacional de Trabajo, un trabajo decente es aquel que genera un ingreso justo, ofrece seguridad al trabajador o trabajadora en el lugar de trabajo y asegura protección social a las familias. El trabajo digno posibilita que las personas puedan expresar libremente sus opiniones, garantiza la igualdad de trato para hombres y mujeres, así como la igualdad de oportunidades para ambos géneros. De este modo, la existencia de un trabajo decente está supeditada a la coexistencia de condiciones de equidad, libertad, seguridad y dignidad humana para la persona. Reitera la OIT que para acabar con la pobreza es necesario fomentar empleos que ofrezcan protección social y respeten los derechos si queremos acabar con la pobreza y lograr un crecimiento económico que sea sostenible y a la vez inclusivo. Derechos no taxativos, justicia social. Veremos ahora algunos derechos que no se encuentran enumerados en forma ordenada, sí en la Constitución, pero sí en otras disposiciones, como en el artículo 52, inciso segundo, que dice: la enumeración de los derechos y beneficios de este capítulo se refiere, no excluye a otros que se deriven de los principios de justicia social. La justicia social trata directamente sobre los derechos de los más desfavorecidos de la sociedad, en especial los trabajadores. Fue creada para defender los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores, conocidos como derechos de segunda generación, de los cuales, en teoría, ningún ser humano debería ser despojado. Algunos de estos derechos son la igualdad social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, el problema de la pobreza, los derechos laborales y los derechos sociales. ¿Cuándo se promueve la justicia social? Cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión, cultura o discapacidad. La justicia social además implica el compromiso del Estado para compensar las desigualdades que surgen en el mercado y en otros mecanismos propios de la sociedad. Las autoridades deben propiciar las condiciones para que toda la sociedad pueda desarrollarse en términos económicos. Los países con mayor calidad de vida suelen ser aquellos que promueven la justicia social, ya que la inequidad y las desigualdades generan violencia y promueven enfrentamientos sociales. Otro aspecto es el relativo a la discriminación racial en el derecho laboral. Por ejemplo, referente a las diferencias raciales. Me referiré a una noticia que apareció en el diario La Página el 9 de noviembre de 2019. Bobby Paul Edwards, ex gerente de un restaurante en la ciudad de Conway, en Carolina del Sur, en Estados Unidos de América, fue sentenciado a 10 años de prisión y a una multa de $272.953 de los Estados Unidos de América por maltratar físicamente y obligar a trabajar gratuitamente a más de 100 horas semanales a un trabajador afroamericano con discapacidad mental.
El exgerente empleó la violencia, amenazas e intimidación contra Christopher Smith mientras ejercía de administrador en el restaurante J&J entre los años 2009 y 2014. Según el comunicado, Edwards se declaró culpable del cargo de trabajo forzado el 4 de junio de 2018. A lo largo de varios años, Smith fue sometido a abuso físico y emocional si cometía un error o no podía trabajar lo suficientemente rápido. En más de una ocasión fue golpeado con un cinturón, puños, ollas y sartenes, además de recibir gritos e insultos raciales por parte de Edwards. El acusado incluso llegó a sumergir unas pinzas metálicas en grasa caliente y quemar el cuello de la víctima. Otras causas de discriminación también suelen ser las preferencias políticas, la orientación sexual o inclusive la pobreza. Finalmente, veremos lo relativo a la discriminación por la edad. Existen perfiles laborales que limitan a las personas por su edad y lo que genera es desempleo y frustración del trabajador. Uno de los instrumentos internacionales importantes es el Convenio Interamericano sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este convenio fue suscrito por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador en 2016 y ratificado por la Asamblea Legislativa por medio del Decreto Legislativo 836 del 15 de noviembre de 2017. El artículo 5 del convenio dice: igualdad y no discriminación por razones de edad. Queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez. Los Estados partes desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condiciones de vulnerabilidad. También el artículo 18 del convenio establece lo siguiente: derecho al trabajo. La persona mayor tiene derecho al trabajo digno y decente y a la igualdad de oportunidades y de trato respecto de los otros trabajadores, sea cual fuere su edad. Los Estados partes adoptarán medidas para impedir la discriminación laboral de las personas mayores. Queda prohibida cualquier distinción que no se base en las exigencias propias de la naturaleza del cargo, de conformidad con la legislación nacional y en forma apropiada a las condiciones locales. El empleo o la ocupación debe contar con las mismas garantías, beneficios, derechos laborales y sindicales y ser remunerado por el mismo salario y aplicable a todos los trabajadores frente a iguales tareas y responsabilidades. Relativo con las nuevas contrataciones en las empresas, debemos preguntarnos qué relación tiene esta con la Convención y las leyes de El Salvador. ¿Cómo se aplica? Bueno, se encuentra vigente la Ley de Atención Integral para la Persona Adulta Mayor. El artículo 5 establece: son derechos fundamentales de las personas adultas mayores los siguientes. Primero, no ser discriminado en razón de su edad, sexo o cualquier otra condición. Eso está en el Decreto Legislativo 717 del 23 de enero de 2002, publicado en el Diario Oficial número 38, tomo 354 del 25 de febrero del mismo año. Al respecto debemos preguntarnos: ¿qué hacen los jueces, las instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos o las autoridades administrativas como el Ministerio de Trabajo para asegurar la justicia social relativa al derecho al trabajo? Y además, ¿qué hacemos nosotros desde la organización para lograr la finalidad constitucional referente a la justicia social? Tratemos de pensar en una respuesta. Muchas gracias.